Pimentel ha pedido la palabra. Buenas noches, ¿cómo estamos, Pimentel? Muy bien, aquí mira, gracias por darme el gusto de saludar aquí a Juan José. Y yo tengo rato de conocerlo a él, la verdad. Y si no se recuerda de mí, puede chequear ahí su día para que vea ahí. Una pregunta que le tenía ahí directamente a Juan José, porque veo que él siempre ha sido bien analista político. ¿Qué pasaría en este momento en Venezuela si se saca a Maduro? ¿Sería un golpe de Estado? ¿O qué sería? Porque no le entendí muy bien ese aspecto. ¿Qué pasaría, si me lo puede responder, Juan? Gracias, Mr. Fender, por darme la palabra. Gracias, Pimentel. Claro que sí, Pimentel, un gustazo. Por supuesto que me recuerdo de usted. Excelente pregunta. ¿Se está dando un golpe de Estado en este momento en Venezuela? ¿A ojos del gobierno venezolano? Sí. ¿A ojos de la construcción del orden multipolar y de sus interesados como China, Rusia y países del BRICS? Sí. A mi manera de ver, ¿se está dando un golpe de Estado? Pues lo divido en dos situaciones. A mi manera de ver, los interesados en dar un golpe de Estado se han montado sobre la demanda social que es legítima. ¿Y qué sucedería si los interesados en promover un golpe de Estado, apoyando a la demanda legítima de la oposición, tienen éxito? Lo que sucedería claramente es que habría un estallido social interno y una guerra civil. Porque, número uno, el gobierno sabe claramente que salir por la puerta trasera o salir a la fuerza significa para Maduro captura, ser enjuiciado ya sea por la Corte Penal Internacional o por la Corte Internacional de Justicia y morir en una cárcel de Estados Unidos. Lo mismo Padrino López, que es el ministro de la Defensa, junto con su alto mando y otros mandos medios. Tercero, personas como Diosdado Cabello y algunos diputados de la Asamblea Nacional. Cuarto, miembros del partido. Quinto, miembros del Tribunal de Justicia, destituidos y los van a acusar de formar parte. Lo mismo del Consejo Nacional Electoral y lo mismo de todas las instituciones. Por lo tanto, ellos no van a querer dar, por decirlo así, el poder o ceder el poder por las buenas y lucharían hasta el último momento. Y hay un pensamiento dentro de la sociedad que apoya a Maduro. Hay un pensamiento bien claro que Estados Unidos va tras los recursos de Venezuela. ¿Nos equivocamos en eso? Yo no voy a decir sí, yo no voy a decir no. Sino que eso se los dejo a ustedes. Pero estamos hablando de intereses políticos, ¿verdad? Y otra cosa, el cambio del modelo que hoy existe, si un golpe de Estado o si se toma el poder por las buenas de la vía democrática, significa la implementación del neoliberalismo. ¿Y qué es lo que significa la implementación del neoliberalismo? Todo aquel daño que el gobierno provocó con las nacionalizaciones, las estatizaciones y con su reforma agraria expropiando tierras que hoy le pertenecen a personas chavistas, entonces todo esto va a regresar a las manos de sus verdaderos dueños. La naturaleza de uno como ser humano es que no nos gusta que nos quiten nuestra propiedad, vamos a luchar por ella. Es como, por ejemplo, como lo que sucede en el caso de los asentamientos ilegales que tiene Israel en la zona de Cisjordania y en Gaza. Por lo tanto, eso va a crear un estallido social que se va a convertir en una guerra civil. Y va a venir una época de inestabilidad muy fuerte dentro de Venezuela que puede durar meses, puede durar años, y al final va a culminar con un proceso de paz. Y ya cuando el proceso de la firma de paz ya finalice, va a suceder lo mismo que sucedió en El Salvador. Van a desarticular a todo el ejército venezolano. El gobierno se va a quedar gobernando. Va a venir un gobierno, va a venir otro gobierno y otro gobierno. Las élites que otrora tenían el poder en Venezuela regresan a Venezuela y toman el poder. Implementan el neoliberalismo y privatizan todo.
permiten a empresas estadounidenses y europeas que vayan a Venezuela y extraigan sus recursos naturales. Y la gente venezolana va a ver un gran alivio porque va a tener libertad. Su situación económica temporal va a mejorar muchísimo. Y 2 décadas después, el sistema va a empezar a expirar porque la avaricia de las élites ha hecho de que la riqueza nuevamente no se distribuya entre la población, no va a existir efecto rebalse y la riqueza se va a concentrar en pocas manos. Y nuevamente va a surgir otro líder de izquierda que va a querer retomar el poder y la gente lo va a volver a apoyar ya cuando 2 generaciones de venezolanos hayan olvidado lo que sucedió con el chavismo. ¿Ok? Siguiente persona que tenemos es Strong Frog. Hey, Mr. Fender, Juan José, gracias por la oportunidad. Yo tengo una pregunta. Yo vivo en la ciudad de Miami y estoy rodeado de compañeros y amigos de Venezuela. Y yo quisiera preguntarle a Juan José, siguiendo muy arriba, quizás con un lenguaje más coloquial y más al grano, porque estoy percibiendo que estamos retomando este tema con bastantes suposiciones a lo que pueda pasar. Yo más me quisiera enfocar en el punto en qué viene ahora para Venezuela. Ya pasó una semana de las elecciones y al parecer, a mi parecer y a los compañeros que yo tengo cerca, pues ya una semana se está perdiendo el momentum de la oposición. He visto que Maduro está asentándose luego de la inestabilidad de los primeros 2 días y bueno, lo que pueda pasar de aquí 10 años, 20 años y post Maduro, lo que sea, ya eso lo veo un poco lejano, pero yo quisiera saber más, Juan José, ¿cuál es tu opinión del día a día, de lo que ya viene inmediatamente? Yo, en lo personal, percibo que lamentablemente, por mucha oposición, los países importantes que puedan hacer algo, no los veo del todo tan interesados en meter las manos al fuego. En este caso, yo vivo en Estados Unidos, ellos van a elecciones ahorita, lo que menos les interesa es estarse metiendo en un pleito internacional. Dan su opinión, sí, y ya, pero no es algo trascendente para lo que vive el pueblo venezolano actualmente. Más me da la impresión que es más de lo mismo, más me da la impresión que esto es el mismo libreto que se va a repetir de la elección pasada, que hubo una pequeña revuelta ahí de 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, pero ya después el pueblo olvida y tiene que seguir y ver cómo come en el día a día y se instala nuevamente la dictadura. Lamentablemente yo creo que eso es lo que tenemos enfrente. Yo, por mucho que se escuche que la oposición y la opinión internacional estén haciendo o tratando de hacer cierta injerencia, pero la realidad es que ya pasó una semana y bueno, el tiempo sigue contando y esa sinergia de la oposición pareciera, y yo quisiera con todo respeto opinar acá. Mi opinión personal es que se está perdiendo la fuerza de la oposición con que sigan pasando los días y no hay algo concreto con qué luchar. Se tienen las pruebas de los votos y lo que la oposición pudo recabar de esas elecciones, pero pues no sé, mi duda es esa. No quisiera ser negativo, tengo amigos de Venezuela y los tengo mucho aprecio, pero la verdad que yo a estas alturas no veo que sea tan diferente a lo que ya vivimos, ¿no? Con todo respeto, Juan José y Mr. Fender, gracias por la oportunidad y un saludo a la gente que está acompañándonos. Gracias. Gracias a ti, Strong Frog. Y sabes que yo tenía lo que tú describiste ahorita, estás preguntando, es algo que yo también estaba entre las mismas líneas. Así que gracias, excelente pregunta. Muchísimas gracias por la pregunta, estimado amigo. Y bueno, precisamente todo indica que ya los resultados oficiales del CNE que dan a Maduro por ganador no están siendo en este momento aceptados por la comunidad internacional, al grado tal de que Estados Unidos ya reconoce como ganador a Edmundo González. Y luego de que Estados Unidos hace ese reconocimiento, siendo el segundo país que lo reconoce, vamos a ver una línea de países de la comunidad internacional que van a empezar a reconocer también a Edmundo González. Es muy difícil aventurarse para Occidente y para Estados Unidos, especialmente en época preelectoral,
a una intervención en Venezuela. Número 2, porque una intervención militar en Venezuela no daría los resultados para deponer al gobierno de manera inmediata. Y no por la capacidad defensiva que tiene Venezuela, que es de las más altas en la zona, no, sino por el hecho de que hay injerencia tanto en el aspecto político, en el aspecto económico, como en el aspecto militar de China y la Federación Rusa adentro. No lo hacen ni por ser buenos ni por ser malos, sino que ellos solo defienden sus intereses geoestratégicos y geopolíticos. Por lo tanto, chocar de manera interna también resultaría chocar contra un 30% de la población que probablemente apoya a Maduro de manera decidida. Esto es confrontar a la población. Y confrontar a la población de una manera armada es imposible. Crearían un desastre que al final podría retornar a un gobierno estadounidense como efecto boomerang. Por lo tanto, algo así no podría ser posible, y por lo cual tampoco se podría invocar lo que un diputado chileno decía de invocar el TIAR. El Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca es un tratado que sirve de manera defensiva. Es un pacto que se firmó en 1947 en Río de Janeiro. Y este pacto dice en su artículo número 3, el inciso 1, que en caso de un ataque armado por cualquier estado contra un país americano, en otras palabras, un país no firmante contra un país firmante será considerado como un ataque contra todos los países americanos. Es lo mismo del Tratado de Defensa Colectiva que tiene la Organización del Tratado Atlántico Norte, la OTAN. Y esto lo hace con base al derecho que le confiere la Carta de las Naciones Unidas en su artículo 51. Pero cuando dos estados miembros chocan entre sí, no significa hacer lado al estado ofendido, sino que significa el dirimir el conflicto. Por lo tanto, en la esencia del tratado, que solamente es de carácter defensivo, de una agresión de un estado a otro, no puede utilizarse esta figura para intervenir directamente dentro de Venezuela. No procede. Ahora sí existe un artículo dentro del TIAR que dice, si existe una situación interna que amenaza la seguridad de todo el resto o de toda el área de los otros países firmantes, entonces sí puede haber una intervención. Pero esta no es una amenaza militar hacia la región sudamericana, ni hacia el hemisferio americano. Esta es una crisis interna del sistema político democrático de Venezuela, que eso es otra cosa. Por lo tanto, tampoco procede. Por eso es que él ha sido el único que ha dicho que es una falta de voluntad política que el que se invoque el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. No, falso. Yo le contesté al diputado, no, es un instrumento diseñado para eso y punto. Por eso es que nadie más lo menciona. ¿Me explico? Al no poder haber una aventura militar, si es que no se da, y si es que no cambian la figura del TIAR para poder crear una intervención, porque en política nada está escrito, ¿verdad? Pero yo me baso en lo que tenemos en este momento. Entonces, de no haber una aventura de este tipo, la presión política y la presión económica hacia Venezuela no va a hacer al gobierno de Maduro flaquear. Las sanciones que le impusieron a Venezuela y toda la presión política y económica ha sido diseñada para deteriorar el estilo de vida del ciudadano venezolano y que sea el ciudadano venezolano el que se levante en contra de su gobierno. Pero ya se ha demostrado que el ciudadano se levanta en contra de su gobierno y no logra derrocar al gobierno. Entonces, quienes están sufriendo esta gran parte es la población. Unos que han instrumentalizado a la población para derrocar a un gobierno político que no les conviene, y el otro que reprime a su población para mantenerse en el poder, apoyado por otros cuyos intereses son geopolíticos, no de democracia ni de la gente tampoco. Eso es una instrumentalización desleal de la población, ¿verdad? Y en este entendido las cosas pueden seguir así. Y quiero terminar esta respuesta leyendo lo siguiente. La Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela ha convocado a los 10 candidatos a las presidenciales del pasado domingo a comparecer como parte de una investigación solicitada por el mandatario Nicolás Maduro. El recurso introducido por el mandatario este miércoles pidió esclarecer todo lo que haya que aclarar sobre los comicios cuyo resultado por parte del Consejo Nacional Electoral, por sus siglas CNE,
ratificó su victoria pese a denuncias de fraude por parte de la oposición mayoritaria. El proceso de investigación y verificación para certificar de manera irrestricta los resultados oficiales, anunciados el lunes por el CNE, después de la actividad de hackerismo realizada desde Macedonia del Norte. Y, lo último que le voy a leer, Autoridad Electoral ratifica resultado. Los 10 candidatos fueron convocados a un evento para ratificar las actas. Se dieron a conocer actas. Los candidatos presidenciales se les dio la oportunidad de pasar al podio y cada uno ratificó los resultados, menos uno, que dijo que él no sabía ni por qué estaba ahí. Acabo de ver la noticia precisamente. Por lo tanto, esta ratificación por los otros candidatos legitima el gane de Nicolás Maduro ante su población. Y si bien este instrumento o estrategia política no va a tener mayor impacto dentro de la comunidad internacional, occidental y de países sudamericanos del sur global, pero sí lo va a tener en países que apoyan al gobierno, con seguridad algunos países de Asia y con seguridad la mayoría de los países africanos. Por lo tanto, lo que vamos a ver a continuación es una división de la comunidad internacional con respecto a lo que sucede en Venezuela. Este es un enfrentamiento propio de los inicios de una guerra fría. Muchas gracias, Strong Frog. Hay una persona en YouTube que te hizo el comentario, solo pasando el recado a Strong Frog. Dice de que no olvides que mañana, aunque para mí es hoy, hay una convocatoria a la población venezolana a reunirse en Caracas. Aún hay un momentum, Venezuela no está vencida. Estoy pasando recado. También el colega Wilber nos colocó un comentario que dice que los gobiernos de Colombia, Brasil y México establecieron un plazo de una semana para llegar a un acuerdo con las negociaciones. Esperan sentar en una mesa a Nicolás Maduro y Edmundo González en torno a estos dos puntos: verificación internacional de resultados y respeto de la conclusión. Compromiso a no perseguir a la parte vencida de las elecciones. También se pone sobre la mesa la suspensión de las sanciones individuales, la cúpula del chavismo. Esto es de una cuenta que se llama Alerta Mundial. Gracias, Wilber. Muchísimas gracias por compartir la información, Wilber Escobar. Casualmente esta mañana iba escuchando al analista Giovanni Galeas, que él comentaba de que hay una broma que se hace en pasillos de gobierno que dice: si quieres que no se resuelva algo, pon una mesa de diálogo. Y eso nunca se va a resolver. A ver, ojalá. Mis mejores deseos para que todo se resuelva de la mejor manera. A ver qué pasa con esto. Pero bueno. Siguiente persona que teníamos en línea esperando es Carlos Samuel. Buenas noches, Carlos. Adelante. Muchas gracias por el espacio. Y muchas gracias a Juan José. Yo tengo una consulta un poco más geopolítica, como lo menciona Juan José. Tengo entendido, yo no sé si la información está actualizada, pero tengo entendido que Irán es uno de los principales productores de gas a nivel mundial. Y también yo sigo bastante el tema que está pasando en Medio Oriente, por el tema de Israel y el reciente ataque que ha habido, tengo entendido que en Líbano. Y también lo que es la liberación de rehenes que ha hecho Estados Unidos y Rusia. Y lo que me ha llamado la atención es que todo esto ocurre mientras ocurre este problema en Venezuela. Y yo me pregunto, aquí viene la pregunta, ¿será que habrá planes en caso de que, digamos, hubiera un golpe de Estado en Venezuela, sea de cualquier manera que ocurra dentro del gobierno, o Rusia tendría ya órdenes específicas no estoy seguro si el grupo Wagner está en Venezuela? Según la información que vi, aparentemente que sí. ¿Será que si hubiera un golpe de Estado y Rusia tuviera un problema en Venezuela, estaríamos viendo que este grupo estaría dispuesto a, pues, literalmente incendiar los pozos, igual que ocurrió en Irak en 1991? Esa es mi pregunta. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la pregunta, Carlos Samuel. Incendiar los pozos no sirve de nada. Es la única fuente de ingresos del madurismo por sí sola, sin necesidad de préstamos. Por lo tanto, eso yo lo descarto. Ahora, el grupo Wagner ya no existe. Ya el gobierno de Vladimir Putin, después de la rebelión de Prigozhin, lo disolvió. Lo que sí existe en África es al que llaman de manera despectiva, haciéndole burla a Francia, es el Africa Corps. Pero lo que sí hay en Cuba, lo que sí hay en Nicaragua y lo que sí hay en Venezuela y en otros países latinoamericanos
como Bolivia y Ecuador, en estos momentos no lo sé, y probablemente en Colombia, son contratistas que tienen personas que no fueron absorbidas por las Fuerzas Armadas rusas que anteriormente formaban parte de Wagner. Por eso es que cuando la gente tomaba video y colgaba en Twitter estos videos de que un ruso estaba dando órdenes, eso no sería una situación de la cual nosotros deberíamos de sorprendernos. Los rusos han estado presentes en Venezuela desde la época de Hugo Chávez. ¿Por qué? Porque el 90%, creo que hasta un poco más, la última vez que lo leí, hace unos días, un poco más del 90% de todos los aparatos y el armamento que las Fuerzas Armadas Bolivarianas utilizan son rusos. Y hay equipo que necesita de constante asesoría técnica. Estamos hablando como los sistemas S-300 Triumph, que son uno de los sistemas antiaéreos más avanzados del mundo. Estamos hablando como los MLRS, que es artillería movilizada con cohetes de diversos tipos. Estamos hablando de aviones Su-27 Flanker, aviones bombarderos Su-25. Estamos hablando de los entrenadores TU-12. Estamos hablando de artillería autopropulsada. Estamos hablando de helicópteros Mi-18, Mi-35. Y no solo se trata de darle mantenimiento técnico, sino que se trata de darle congruencia a la utilización de todo este equipo de una manera sincronizada, la que requiere de asesores también militares. Y estos asesores militares, por supuesto que no van a ir solos. Y aparte de eso, es costumbre que cada cierto tiempo bombarderos estratégicos rusos aterrizan en Fuerza Aérea Venezolana en sus pistas y regresan. Y eso también requiere de gente que prepare todo para la llegada y que prepare todo para darle mantenimiento y todo para su salida. Por lo tanto, no debería de extrañarnos. Lo mismo para Cuba, lo mismo para Nicaragua. Una cosa bien importante que aquí no podemos perder el foco, y es el hecho de que no importa si al final el madurismo se sobrepone a la comunidad internacional, pero la cooperación militar con Rusia no cesa. La cooperación económica con China no cesa. La cooperación económica con Turquía y con Irán tampoco cesa. Excelente, muchas gracias, Carlos. Teníamos a la siguiente persona. Buenas noches, no sé si me escuchan bien. Sí, ya te escuchamos. Sí, gracias Mr. Fender, por activar ahí el micrófono y darme la oportunidad de saludarles. Juan José, un gusto saludarle a todos. Primera vez que me conecto aquí al grupo este. Y dos cosas. Una, como salvadoreño radicado en el área de Washington, me gustaría saludar al pueblo de Venezuela, a aquella gente de bien que ya está cansada de Maduro. Pues creo que ya la gente está queriendo salir de eso, ¿no? Que ha estado controlando al pueblo de Venezuela por muchos años y ya la gente está queriendo buscar otro rumbo. Por el otro lado, yo tengo una pregunta para los que conocen bien del tema. ¿Ustedes consideran que si no hay intervención extranjera, el pueblo de Venezuela se puede liberar de Maduro? Y lo último es nomás decir que como salvadoreño radicado en la área de Washington, estamos siempre pendientes del pueblo salvadoreño y orando por aquella gente de bien que salga adelante. Gracias por la oportunidad de saludarles. Muchísimas gracias. Un fraternal saludo para usted también desde Hanoi, Vietnam. Mire, no podemos hablar el pueblo de Venezuela liberándose de Maduro, sino que tenemos que hablar una parte del pueblo de Venezuela que es opositora, liberándose de las políticas de Maduro que los tienen en la miseria. Y para poderse liberar de un gobierno que los tiene en la miseria, van a tener que chocar contra un 30% del pueblo que se beneficia de las políticas de Maduro más que todo y que por eso lo apoyan. ¿Qué es lo que significa eso? Guerra civil, ¿verdad? La sociedad enfrentada entre sí.
Yo lo dije claramente en una entrevista de hace un par de días con Josué Nathan Bakis, y que a mi manera de ver, por lo menos en estos momentos o en el futuro próximo, no veo yo, salvo que la comunidad internacional decida intervenir de manera militar con las consecuencias graves que eso conlleva, no veo yo a un gobierno de Maduro cayendo. Al menos no provocado por parte de su pueblo, que son la oposición, que lo quieren fuera del poder. Sí, entendido, Juan. Bastante lamentable, pero quizás eso se entiende muy bien. Sea Power, muchísimas gracias por tu comentario y también por tu pregunta. Se menciona bastante los crímenes de lesa humanidad, que la definición ahorita, por si alguien más estaba como yo, dice que es bajo tales circunstancias. Crímenes de lesa humanidad serían todas aquellas violaciones gravísimas del derecho internacional que lesionan a la humanidad, aunque materialmente se hayan afectado únicamente los derechos de grupo personal. También encontré otra que decía que es el asesinato, exterminio, sometimiento a la esclavitud, la deportación, otros actos inhumanos cometidos contra cualquier población civil antes de la guerra o durante la misma, la persecución por motivos políticos, raciales o religiosos en ejecución de los crímenes que sean competencia del Estado. Recuerdo haber escuchado, y de hecho también en ese programa que estuviste, dijiste de que una de las razones por las que Maduro pelea tanto para quedarse en el poder, no, parte pues es las ganancias que obtiene, pero otra es que si él sale del poder va a ser sentado en el banquillo para ser juzgado y tiene crímenes de lesa humanidad suspendidos sobre él. Entonces, ¿hay algún límite? O sea, no sé si llamarlo límite, pero ¿hay algún tope donde alguna organización internacional dice, hey, ya tiene demasiado acumulado, tenemos que actuar de alguna manera? ¿O simplemente lo van a dejar así como que siga hasta donde aguante y pues o se muere o lo sacan del poder algún día? Existen varios instrumentos, pero antes de mencionarlos, está muy claro de que a pesar de que una mesa de negociación, y esto ya no es nada nuevo, eso ya fue anunciado hace mucho tiempo y siempre ha sido anunciado, a pesar de que una mesa de negociación ofrezca garantías al alto mando del ejército bolivariano o de las Fuerzas Armadas Bolivarianas de Venezuela y a Maduro y su grupo, ni Maduro ni los altos mandos confían en que la comunidad internacional va verdaderamente valga la redundancia, a cumplirle hacia ellos. Es como que vuelvan a cometer el error que cometió Mikhail Gorbachev al creer en los Estados Unidos de que la OTAN no se iba a expandir y que iban a tomar en cuenta sus intereses de seguridad nacional. Por lo tanto, un líder como Maduro, que no solo es un líder cuyo razonamiento pertenece a un razonamiento del otro lado del mundo y no el occidental, por motivos ideológicos, sino que también cuyos intereses no son los intereses de Occidente, sino que los intereses de un bloque emergente y que sabe claramente que puede ser objeto de persecución judicial. Entonces él no se va a exponer en ningún momento bajo una mesa de negociación para ser juzgado. Ok. Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, por lo menos en la manera en que está estructurado, salvo que cambien ya sea su estructura y constitución, que eso lleva mucho tiempo, o salvo que rompan el tratado para crear otra figura que cuadre para justificar el intervencionismo, por lo menos de esa manera, no. No en este tiempo. 2. Corte Penal Internacional. La Corte Penal Internacional no tiene garras. La Corte Penal Internacional solamente lo que va a emitir es una orden de arresto y Nicolás Maduro solo va a poder viajar a aquellos países que no son suscriptores o que violen el acuerdo de la Corte Penal Internacional. Ahora, Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sí puede aprobar una intervención en Venezuela, pero que no se nos olvide que el Consejo
tiene 5 miembros permanentes. Y dentro de ellos está China y Rusia. Por lo tanto, ahí hay un bloqueo. Sin importar que existan otros 10 miembros transitorios. Eso no importa. Por cierto, dentro de esos miembros transitorios hay incluso miembros que participan o que quieren participar del BRICS. Por lo tanto, no se oponen a las decisiones ni de Rusia ni de China. Ni tampoco apoyan deliberadamente en muchas ocasiones las decisiones o las propuestas de Estados Unidos. Es muy difícil crear un acuerdo de esa índole. La actuación unilateral de Estados Unidos, ya explicamos que en estos momentos, por lo menos de manera temporal, no conviene, por la situación preelectoral que el país vive. El derrocamiento de Maduro, yo en lo personal, yo no lo veo a un futuro próximo. Yo más veo que el punto de inflexión va a ser cuando Maduro tenga que dejar el poder, ya sea por presión militar o por temor. El único salvoconducto que podrían tener y que abre una ventana a la negociación es que a Maduro, al alto mando de las Fuerzas Armadas Bolivarianas de Venezuela, y que ciertos políticos claves que apoyan a Maduro les ofrezcan asilo político en países como China, la Federación Rusa, Irán, Turquía. Pero con seguridad se van a sentir más seguros, ya sea en China o en Rusia. Y con plena seguridad les puedo decir que se sienten más seguros en Rusia. Porque en Rusia nadie lo va a tocar. Ok, muchas gracias. Puedes encontrar este podcast en la plataforma de podcast en español eBooks. También puedes encontrarme en redes sociales ex @JuanGolcher1. Si te gusta el contenido de este programa y crees que es importante que otros lo conozcan, te pedimos que por favor compartas. Y si es tu gusto, puedes dejar una donación a través de Stripe